Quiero iniciar el programa de hoy con una información internacional para que le sirva de reflexión al gobierno de Luis Abinader. Y es sobre la presidenta Xiomara Castro. Aquí está ella diciendo que ente electoral admitió las fallas porque ella había hecho una denuncia porque le favorecieron, según ella, esas fallas al candidato Asfura en Honduras. Y el candidato Asfura, aunque el ente electoral dice que pese a esas fallas que denunció la oposición y que denunció el gobierno, no desbilitaron, no desvirtuaron, no cambiaron el resultado electoral. Ahora vemos a la presidenta en defensiva. Y es una reflexión que tiene que hacer el poder. Señores, esta señora hace 4 años llegó a la presidencia de la República como un proceso reivindicativo de la presidencia que había ejercido su marido, el señor Manuel Zelaya. Un señor que fue derrocado, y los que ganaron esa causa del derrocamiento de Manuel Zelaya, la mayoría están sometidos por narcotráfico. Y entonces finalmente esta señora termina haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque en estos 4 años pensó lo mismo que pensaron aquí respecto a Trump. Ella lo pensó respecto a Juan Orlando Hernández. Ella creyó que ya Juan Orlando Hernández era un cadáver político, como era natural porque fue condenado a 45 años de prisión, que ellos iban a retirarse con bombos y platillos. Ahora se le ha complicado la cosa porque el candidato que ha señalado Donald Trump, ese candidato ha ganado las elecciones y ella está a la defensiva. Pero la reflexión a la que yo quiero llegar es a la siguiente: ¿por qué ese gobierno está quedando en tercer lugar? Y aquí no han habido grandes escándalos. Aquí lo que hay un descontento. Esa gente primero rompió con una estructura militar que llevó al poder a Manuel Zelaya. Segundo, rompió con una estructura política. Y esa ruptura ha creado situaciones posteriores en contra de ellos mismos. Por una cuestión de la vida, ella gana las elecciones de la vida política y se impone. ¿Qué debió hacer ella? Lo mismo que está haciendo Lula da Silva en Brasil. Tratar de reivindicar su figura. No, siguió en el enfrentamiento, siguió en la mentira, siguió en la calumnia, sabiendo que grandes sectores de Honduras permanecen diciendo que ella es una beneficiaria del narcotráfico y su marido también. Quedó en tercer lugar por ese gran problema, porque no supo conectar, porque no supo maniobrar con el poder. Cuando usted no sabe maniobrar con el poder, no le esperan otras cosas que no sean desastres. Porque la narrativa, señores, tienen que entenderla. La narrativa la paga el gobierno de turno. Pero una vez ese gobierno de turno o ese actor pasa a la oposición, ese gobierno y ese actor comienzan a transitar un camino sumamente difícil. Quiero iniciar el programa de hoy con una información internacional para que le sirva de reflexión al gobierno de Luis Abinader. Y es sobre la presidenta Xiomara Castro, que es la presidenta de Honduras. Aquí está ella diciendo que ente electoral admitió las fallas porque ella había hecho una denuncia porque le favorecieron, según ella, esas fallas al candidato Asfura en Honduras. Y el candidato Asfura, aunque el ente electoral dice que pese a esas fallas que denunció la oposición y que denunció el gobierno, no mantienen, o sea, no desbilitaron, no desvirtuaron, no cambiaron el resultado electoral. Ahora vemos a la presidenta en defensiva. Y es una reflexión que tiene que hacer el poder. Señores, esta señora hace 4 años llegó a la presidencia de la República como un proceso reivindicativo de la presidencia que había ejercido su marido, el señor Manuel Zelaya. Un señor que fue derrocado, y los que ganaron esa causa del derrocamiento de Manuel Zelaya, la mayoría están sometidos por narcotráfico. Ahí está el caso de Porfirio Lobo, hijo de Fabio Lobo, el que asumió la presidencia de Honduras. Y ahí también tenemos el caso de Juan Orlando Hernández, aunque fue liberado, pero fue su hermano condenado. Y entonces finalmente esta señora termina haciendo un
el ridículo. ¿Por qué? Porque en estos 4 años pensó lo mismo que pensaron aquí respecto a Trump. Ella lo pensó respecto a Juan Orlando Hernández. ¿Y qué pensó ella? Fácil. Ella creyó que ya Juan Orlando Hernández era un cadáver político, como era natural, porque fue condenado a 45 años de prisión, y que ya ellos iban a llegar a todos los, que ellos iban a retirarse con bombos y platillos. Ahora se le ha complicado la cosa, porque el candidato que ha señalado Donald Trump, ese candidato ha ganado las elecciones. Y ella está a la defensiva. Pero la reflexión a la que yo quiero llegar es a la siguiente. ¿Por qué ese partido, por qué ese gobierno está quedando en tercer lugar? ¿Por qué ese gobierno está quedando en tercer lugar? Y aquí no han habido grandes escándalos. Aquí lo que hay un descontento, porque esa gente primero rompió con una estructura militar que lo llevó al poder, que llevó al poder a Manuel Zelaya. Segundo, rompió con una estructura política. Y esa ruptura ha creado situaciones posteriores en contra de ellos mismos. Por una cuestión de la vida, ella gana las elecciones de la vida política y se impone. ¿Qué debió hacer ella? Lo mismo que está haciendo Lula da Silva en Brasil. Tratar de reivindicar su figura, siguió en el enfrentamiento, siguió en la mentira, siguió en la calumnia, sabiendo que grandes sectores de Honduras permanecen diciendo que ella es una beneficiaria del narcotráfico y su marido también. Quedó en tercer lugar por ese gran problema, porque no supo conectar, porque no supo maniobrar con el poder. Cuando usted no sabe maniobrar con el poder, no le esperan otras cosas que no sean desastres. Porque la narrativa, señores, tienen que entenderla. La narrativa la paga el gobierno de turno. Pero una vez ese gobierno de turno o ese actor pasa a la oposición, ese gobierno y ese actor que han pasado a la oposición comienzan a transitar un camino sumamente difícil. Yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el caso Senasa en los próximos 3 años? De entrada, la medida de coerción tiene 547 páginas. El 2026 dará para conocer la primera etapa del proceso. No. Llegará el 2027 con un juicio de fondo. Señores, el fallo del caso Senasa pudiera estar en primera instancia a finales del 2027 si se tiene suerte, o a principios del 2028 o a mediados del 2028. Señores, hasta eso fallaron en el cálculo. Usted se imagina que uno de esos tipos imputados en pleno proceso electoral, del juicio, diga: yo le di tanto a fulano de tal, en un juicio público, oral y contradictorio, donde un PRM está marcando un 30%, donde hay un PLD fortalecido, donde hay una fuerza del pueblo por otro lado, y ya los jueces no pueden ignorar esa realidad política. Porque así como usted influye en un juez a través de los medios, diciendo: fulano se robó, fulano dijo, por ejemplo, Santiago Jacín decía, es amigo, aportó a la campaña electoral. Es amigo o aportó a la campaña electoral. Usted está influyendo en el juez que va a tomar la medida de coerción, aunque usted no lo quiera, aunque usted no lo diga. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que faltando 6 meses para las elecciones, faltando 4 meses para las elecciones, 8 meses para las elecciones, que un imputado diga eso en campaña,
y usted tenga un PRM mermado electoralmente, porque estamos hablando del jefe, el jefe del sector externo de la campaña del presidente. Entonces, como todos sabemos que ese lío no lo destapó nadie, ese lío lo destapó un suplidor, un contratista molesto con otro contratista. Y él fue y llevó la denuncia y pagó por la denuncia. Ahora imagínense ustedes ese escenario a 3 meses de las elecciones. ¿Qué puede ocurrir? Porque no lo calculan, no calculan nada. Porque están borrachos de poder. Porque tienen el control de la narrativa. Y la narrativa es hasta un punto. Es hasta que entremos en las elecciones, porque los partidos tradicionales, los partidos opositores van a entrar a atacar, van a entrar a decir cada uno de sus detalles electorales, lo que le promueve campaña electoral. Tendrán asesores. Y esos asesores, por eso le decía que se dieron un tiro en un pie, porque esos asesores le van a sacar provecho y capital político a lo que tienen que sacarle capital político. Una narrativa. Hasta el día de hoy nadie me ha hecho caso. Tienen que calcular cómo que van a montar la narrativa. Aquí hay otro ejemplo. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. El país lidera lucha contra el narco con sólido apoyo de Estados Unidos. El país se convirtió en una nación de tránsito, un centro de lavado y un refugio seguro. El país se convirtió en una nación de tránsito, un centro de lavado y un refugio seguro. Señores, ¿cuánto cuesta un kilo de cocaína hoy? ¿Cuánto cuesta un kilo de cocaína hoy en día en la República Dominicana? Y pregunto, que si esa lucha contra las drogas, esa gran lucha ha frenado que lleguen grandes cargamentos a Puerto Rico. Voy a mandarte, señor director, cuando tú puedas, por favor, un video que tengo aquí, para que ustedes vean lo que dice uno de los oficiales más importantes de Puerto Rico, el señor Tony Velázquez. Para que ustedes vean, ya que estamos en liderando la lucha contra el narco con un sólido apoyo de Estados Unidos. ¿Qué dice Puerto Rico de nosotros? ¿Qué dice Puerto Rico de la República Dominicana? Es lo que ustedes tienen que decir. Pero la narrativa es esta. Con el sólido apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué tienen que aislarse en la base aérea de San Isidro? ¿Por qué tienen que aislarse? Miren aquí. Y ese cáncer le va a acabar a ustedes cuando ya terminemos de Maduro. Ya están en el país los aviones de Estados Unidos para combatir el narco, bien titulado por el periódico Diario Libre. Bien titulado por el periódico Diario Libre. Hay 6 en el aeropuerto de las Américas y varios en el aeropuerto en la base aérea de San Isidro. ¿Por qué tiene que ser en la base aérea y en el aeropuerto internacional de las Américas? Es lo que vengo preguntando desde hace rato. Quisiera que esos que están promoviendo esa lucha contra las drogas le digan al país el por qué Estados Unidos decide colocarse en la base aérea principal del país. Tiene 3. Tiene la base aérea de Puerto Plata y tiene la base aérea de Barahona. ¿Por qué en la base aérea de San Isidro? Es la pregunta. ¿Y por qué tienen que aislarse? ¿Cuántos son los traslados que se han producido ahora en la Fuerza Aérea Dominicana? Y miren lo que está en este grupo de sinvergüenza, de asaltantes de puestos públicos. Participación Ciudadana reconoce integridad y lucha contra la corrupción. Yo quisiera preguntarle a Participación Ciudadana que si están todos los que van en ese expediente.
que si van todos los que están. Señores, a esta gente, en vez de darle explicación a este país, ¿qué hicieron? Con los miles de millones de pesos o dólares que le entregó la USAID para promover agenda contraria a la República Dominicana, mírenlo ahora pontificando. Pero pontificando, ¿por qué? Porque encuentra eco en este gobierno. Reconoce integridad y lucha contra la corrupción. Señores, pero toda esa gente, el Ministerio Público no inició una investigación de motu propio, no. Inició una investigación porque un contratista, una persona, qué sé yo, disgustado, fue y llevó el caso. Es por eso que se descubre. Ustedes quieren ver si hay caso. Vayan ahora al plan social de la presidencia. Vayan ahora al plan social. Como se está hablando de penthouse, como se está hablando de que ahí el consultor jurídico compró un penthouse en 44 millones de pesos, creo que fue, y qué sé yo, un alquiler, que fingió un alquiler, una vaina. Como se está hablando de eso, vayan y busquen en el plan social de la presidencia. ¿Quién ahora? No en el de Yadir Enríquez, ahora. ¿Quién reúne las condiciones del consultor jurídico de SENASA, el ex consultor jurídico de SENASA? Vayan y busquen para que después no se sorprendan. ¿Y con qué dinero se está comprando el arroz del plan social de la presidencia? A propósito de lucha, aquí está esta señora, que es la que más daño le ha hecho a esta sociedad dominicana, con sus mentiras. Ortiz Bosch resalta la acción articulada en el caso de la ARS. Usted fue la primera persona que llevó el expediente del asfalto. Yo le pregunto por ese expediente. Y que si esos contratistas no están hoy contratando con el Estado. Señores, miren, el PRM llegó al poder. Atención, Saulo. El PRM llegó al poder con 4 patas fundamentales. 4 pilares fundamentales. El primer pilar fundamental fue el partido. ¿Quién representaba al partido? La operatividad, la organización de ese partido. El señor Furcal, Roberto Furcal. ¿Cómo termina hoy? Producto de la gula, avaricia y la codicia de mucha gente dentro del propio gobierno que no pertenece al partido. ¿Cómo terminó Furcal? Desacreditado, enfermo y prácticamente desmoralizado. Roberto Furcal. La pata operativa del gobierno de Luis Abinader, de la campaña electoral de Luis Abinader. La parte operativa. La segunda parte operativa es el tema de los empresarios. ¿Qué ocurrió con Macarrulla? Amigo del presidente. ¿Cómo termina Macarrulla? Desacreditado, condenado su hijo por esa lucha falsa contra la corrupción, por ese daño de lucha contra la corrupción. Termina el señor Macarrulla, el hijo, condenado y fuera del gobierno. La segunda pata que llevó a Luis Abinader al poder. La tercera, el sector externo con este señor, con Jacín. El sector externo que le recaudó dinero, producto de la gula, avaricia y codicia, le lleva el gobierno. Miren por dónde va el caso de SENASA. Ahora está esta señora que no ha hecho, señores, que no hizo ningún esfuerzo que no sea para dividir y ganar ella. ¿Usted cree que un gobierno dividido con estas 3 divisiones se va a mantener en el poder? Y la cuarta ahora depende de un candidato presidencial que no saben a quién entregarle. La cuarta no saben a quién entregarla. Señores, ustedes creen, le voy a dar un consejo. Si ustedes no quieren que se hable de SENASA, controlen al Ministerio Público.
Si ustedes no quieren que se hable de este tema, controlen la filtración del Ministerio Público. Miren esto, señores. Miren esto. Jacín ordenaba contratos en Senasa. El dato está contenido en la solicitud de medida de coerción que se conoce esta tarde contra los acusados de participar en el entramado de corrupción de la ARS estatal. Jacín ordenaba contratos de Senasa. Yo quisiera preguntar, ¿dónde están los notarios que certificaron las firmas de esos contratos? Porque ya ustedes tienen preso al consultor jurídico. Perfecto. ¿Dónde están los notarios públicos que certificaban que las firmas eran correctas? ¿Quiénes elaboraron los contratos y quiénes le dieron? ¿Dónde está Contraloría, que pagó la gran mayoría de esos contratos? ¿Dónde está la Dirección de Contrataciones Públicas? Ese señor Carlos Pimentel, que ahora está diciendo, ay, que si yo quién, que la lucha ahora tiene barreras. ¿Cuál barrera? ¿Cuál maldita barrera? ¿Cómo pasaron esos 15,000 millones de pesos por ahí? ¿Cómo carajo pasaron 15,000 millones de pesos? ¿O fue que se pagaron al aire? ¿No se pagaron mediante contratos? ¿Quién supervisó los contratos? ¿Quién verificó los contratos? Bien, el consultor jurídico. Y él es notario público, el consultor jurídico. ¿Dónde están los notarios públicos? ¿Cuáles son los notarios públicos de los contratos que dan 15,000 millones de pesos, como dice la señora Mirna? Dígame eso. Y dígame cómo esos contratos pasaron por contrataciones públicas y contrataciones públicas le dio el visto bueno. Son preguntas. Son preguntas. Aquí está. Jacín ordenaba mafia de Senasa. Le digo, no sigan atacando a Jacín, que el pleito le puede salir caro. No sigan atacando a Jacín. Ustedes, estos casos o estos shows mediáticos que ustedes han montado con otros casos de corrupción, le traen esto como regalo. Le traen esto como regalo, mírenlo aquí. Mírenlo aquí, como le traen como regalo. La lucha contra la corrupción debe ser de forma preventiva. Bueno, se supone que el caso Pulpo debió ser preventivo para este grupo. El caso Calamar, que dicho sea de paso, ahora le ponen caso Cobra, violentando una disposición del Tribunal Constitucional. ¿Quién es el Cobra? Mira el Cobra, ¿dónde va ahí? ¡Cobra! ¡Cobra! Cuando Jacín salga, ¡Cobra! ¡Pulpo! ¡Medusa! Porque eso denigra al ser humano. Caso Cobra. Y se sigue pasando por alto. Y se le sigue permitiendo al Ministerio Público que violente las disposiciones del Tribunal Constitucional. Lo hace olímpico. De eso es que yo quiero que hablen este grupo de sinvergüenza. De eso es que yo quiero que hablen este grupo de charlatanes que vienen opinando y hablando disparate. ¿Cómo el Tribunal Constitucional falla y dicta una norma y crea una jurisprudencia que el Ministerio Público no le puede poner nombres ni motes a los casos? Sin embargo, le sigue poniendo ¡Cobra! Mira el Cobra ahí donde va. Dímelo, Cobra, ¿cómo tú estás? Porque el Ministerio Público le dio la gana de ponerle pulpo, pescado, cangrejo, el diablo y su hermano. Calamar. La fauna. La fauna. Y todo eso se ha permitido aquí en este gobierno. Pero, como siempre digo, que su guarapo siempre tenga hielo. Reflexionen. Ustedes van como cuando a uno se le picha una goma del vehículo, buscando a un gomero para que la tape. Ustedes acaban de picharse en la Gómez con Kennedy y van a la 27 de febrero con Gómez, buscando a ver quién le va a tapar esa goma. Ahora con este caso de Senasa es lo mismo.